Ha habido un cambio, y lo digo de verdad. Yo empecé a hacer asesoramiento genético en el 2001, cuando nadie en España hacía asesoramiento genético. Éramos 2 centros en España, el ICO y nosotros, aquí en el clínico, y esto ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo de una manera vertiginosa, en parte porque ha habido una lucha grande de los profesionales para que el cáncer hereditario se convierta en una actividad asistencial más y no en una cosa que era puramente investigacional. En el año 2001 no había ninguna unidad de consejo genético, vamos a decir, oficialmente reconocida en España. Hoy en día todas las comunidades autónomas tienen unidades de consejo genético. No existía la formación específica en cáncer hereditario. Hoy en día cualquier oncólogo médico tiene la obligación de en su formación hacer estancias en unidades de consejo genético. Está incluido como obligatorio en el plan de ordenación de la especialidad. La Sociedad Española de Oncología Médica tiene cursos desde hace ya más de una década en cáncer hereditario. Trabajamos en conjunto con la Sociedad Española de Genética Humana, es decir, hay una estructura claramente ligada. En el Plan Estratégico de Cáncer Nacional existe un apartado para el tema de unidades de cáncer hereditario. Es decir, yo creo que se sigue trabajando mucho en que las personas que necesitan una atención a una unidad de consejo genético dispongan de ella, estén donde estén. Pero sí que es verdad que todavía hay mucho campo que recorrer. Uno de ellos es formar también al resto de los especialistas. Es decir, las unidades de consejo genético están muy bien que existan, están muy bien que estén bien formados, pero somos unidades de recepción. Si los ginecólogos, los digestólogos, los internistas, otros compañeros no identifican a los pacientes, no van a llegar a las unidades. Por lo tanto, el trabajo con otras especialidades es uno de nuestros retos. Cada vez están mejor formados, pero todavía hay mucho camino que recorrer en ese apartado, y trabajamos pues, bueno, en documentos de consenso con otras sociedades, etcétera, para establecer al menos unos criterios. También es importante el tema de la investigación. Se ha avanzado muchísimo, podemos hablar algunas cosas, de hecho va a haber alguna mesa en concreto sobre este tema, pero el área de la investigación en cáncer hereditario es complejo. Es complejo porque todo lo que sea investigar en prevención, al menos en nuestro país, es complicado. Las ayudas existentes para investigación y prevención son mucho más limitadas, nos centramos mucho en la terapia y quizá deberíamos tener ayudas mayores y más específicas en todo lo que es la prevención. Pero bueno, de todas maneras, España es un país especialmente activo en la investigación. Es uno de los países que más publica en cáncer hereditario. Participamos en grupos internacionales aportando nuestro expertise. Y sí que es verdad que es un campo importante. En este momento hay varios proyectos muy interesantes, tanto desde el Ministerio de Sanidad, el programa IMPACT, por ejemplo, de identificación de nuevas alteraciones genéticas en familias de alta carga familiar, no solo de mama y ovario, sino de cualquiera, donde participamos en muchos centros de España, con un presupuesto específico para este programa, dentro del gran programa de medicina personalizada del Ministerio, a través del Carlos III, y luego dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica, por ejemplo, proyectos como un registro de alteraciones genéticas que nos permita tener información no de cómo esas alteraciones afectan a los americanos, sino cómo afectan a los españoles, que es lo que nos interesa a nosotros, y también registros de aquellas alteraciones, por ejemplo, que a día de hoy nadie sabe qué implicaciones tiene, y que bueno, pues intentamos reclasificar para poder ayudar a tomar decisiones a nuestras pacientes, ¿no? Por lo tanto... Permíteme, Pedro, porque estás hablando de investigación, o sea, concretamente existen líneas de investigación en la prevención, es decir, gente que es portadora de una mutación genética, que no ha padecido la enfermedad, se está investigando en esta línea, y luego gente que es portadora y ha padecido la enfermedad, es otra línea. ¿Qué proyectos hay o hacia dónde se está, qué conocemos que haya? Vale, en la primera parte o la primera situación, ¿no? Es decir, personas sanas que tienen una mutación, lo que más nos está interesando ahora mismo es saber qué grado de peso, lo que llamamos penetrancia, ¿no? Técnicamente, es decir, cuando alguien tiene una mutación, realmente esa mutación, ¿qué riesgo tiene de desarrollar un cáncer? Es decir, ahora mismo, si alguna vez está en una unidad de consejo genético, pues lo que hacemos es informaros de que, mire, usted presenta un riesgo de cáncer entre un 20 y un 70%. Ya, doctor, pero es que si yo estoy en el 20, tomo una decisión, y si estoy en el 70, tomo otra. Ya, pero es que no le puedo a usted dar más información. Entonces, un aspecto muy importante es intentar identificar cómo los factores externos u otros factores genéticos pueden ayudarnos a acotar esa horquilla. Esto es muy importante, porque si yo puedo algún día saber que una persona solo tiene un 20%, estoy hablando de que tiene pues, el doble de riesgo de desarrollar un cáncer, pero si tiene un 70%,
tiene unas 7 veces doble más que una persona de población una general, población perdón, de general. una persona que no tiene ninguna alteración genética. Entonces eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo a poder tomar una decisión o ayudar a las personas a tomar decisiones sobre cirugía preventiva, seguimiento, lo que toque. Esa es una de las líneas, ¿no? Y de intentar ser más específico en el riesgo de las personas. En eso ya pues tenemos lo que se llaman PRS, que son perfiles de alteraciones genéticas puntuales en distintos puntos del genoma, donde sabemos que eso podría ayudar en personas portadoras ya de una alteración genética a acotar ese riesgo. Pero eso todavía está un poco en mantillas, pero es una cosa que yo creo que en breve vamos a tener. Por otro lado, tenemos el tema de... Disculpa, cuando dices breve... Pues no sé, en los próximos 5 o 10 años, o sea, una cosa no que esté todavía en una situación muy básica, ¿no? Sino que ya tenemos estudios publicados con poblaciones. El otro punto importante es identificar con simple análisis de sangre, ¿no? Lo que hoy igual han oído hablar de temas biopsia líquida, ¿no? Que realmente es poder analizar aspectos genéticos del tumor o del riesgo de tumor en la sangre, el intentar identificar biomarcadores, es decir, sustancias que los tejidos, cuando empiezan a cambiar de tejido normal a cáncer, empiecen a eliminar a la sangre y que en una persona normal no deberían existir. Entonces eso, por ejemplo, en nuestro servicio estamos trabajando con unas partículas que eliminan las células que se llaman exosomas y que tienen como una especie de fotografía en pequeñito de lo que las células están echando a la sangre. Entonces, ¿está la biopsia líquida? O sea, ya se la está biopsia líquida se trabajando utiliza en muchos tumores. En muchos tumores, pulmón, en mama a veces cuando no sería tenemos una medida, o sea, sería una manera de preventiva, ¿no? Detectar muy incipiente. Claro, la idea sería, claro, con el momento que identificamos a una persona de riesgo, hacer una extracción de sangre. Tendremos que ver qué alteraciones genéticas nos interesa analizar de esa biopsia líquida, que es en el punto en el que estamos, qué alteraciones nos interesa estudiar, y luego ir viendo de manera periódica con extracciones de sangre, pues una vez cada 6 meses, 3 meses, eso habrá que irlo viendo, si van cambiando esas alteraciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si no se produce ningún cambio genético, es una persona que a lo mejor no necesita plantear una cirugía preventiva. Pero si realmente empiezo a ver que hay cambios ya moleculares muy incipientes, significa que las células normales de la mama están empezando a evolucionar a un posible cáncer de mama. Entonces, oye, mira, no esperes más, quizá es el momento de operarte ahora, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede ser muy interesante. Y luego, por supuesto, todo luego hablaremos, ¿no?, con el doctor Mayo sobre temas quirúrgicos, pero el intentar conseguir técnicas quirúrgicas cada día menos agresivas, de más rápida recuperación, con una capacidad para la mujer de mantener sensibilidad y una imagen corporal cada vez más normal, es decir, todas esas partes también son muy importantes, ¿no? Y en terapia, pues bueno, también tenemos ensayos, como algunas ya sabrán, ¿no?, de fármacos específicos para personas que tienen mutaciones en genes de predisposición, ¿no? Los inhibidores PARP son fármacos que podemos utilizar en aquellas mujeres que ya tienen tumores, lógicamente, no como medida preventiva, pero que tienen cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, en hombres con cáncer de próstata. Nos permite utilizar esos fármacos porque van dirigidos contra esas alteraciones genéticas que hemos descubierto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el campo de la investigación dentro del grupo de personas con alteraciones genéticas de predisposición, yo creo que es muy esperanzador y que en los últimos años se está moviendo de una manera muy rápida. El mensaje un poco que lanzamos, porque nosotros vemos que realmente hay mucha investigación, que hay tal, pero nos habláis de años. Nuestros hijos tendrán la vacuna, la pastillita, que nos pueda, que nos pueda asegurar que tiene la misma probabilidad o el mismo riesgo que la población general. ¿Está más cerca? ¿Está más...? A ver, creo que lo que sí está ahí para poderlo decir que en breve, bueno, decir, breve para nosotros en oncología puede ser una década. Yeah. Y entiendo que eso para los pacientes es muchísimo tiempo, es una vida. Pero cómo se mueve la investigación, pues estamos hablando de esos tiempos. Sí que realmente ahora mismo tenemos cosas para mejorar la supervivencia. Ya hay trabajos, eso ya está publicado, que demuestra que las personas con alteraciones genéticas que se están valorando en esta última generación tienen una expectativa de vida de al menos 10 años más de lo que tuvieron sus abuelos o sus madres en este aspecto. Es decir, la incorporación a unidades, el seguimiento intensivo, las cirugías profilácticas, eso tiene una repercusión claramente. Es decir, cuando viene una persona a nuestra consulta, una chica de 20 y tantos años que está viendo lo que está pasando en su familia y está absolutamente agobiada, siempre transmitimos el mismo mensaje. Tú tienes una oportunidad que no tuvieron. Correcto. Tus padres no tuvieron, tus abuelos no tuvieron, tus tíos. Y eso ya se ha demostrado que tiene impacto en supervivencia, que quizá es el endpoint o el objetivo más duro, pero más importante, ¿no? Es decir, esto realmente tiene impacto en mi vida, también por supuesto en la calidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que sí que podemos decir. Y ahora ya se están empezando a hacer estudios
con temas de edición génica o edición genética, ¿no? El tema de CRISPR, que igual le suena la palabra esta, que es arreglar genes, ¿no? Cortar el trozo del gen que está mal y la reconstruirlo tijera, ¿no? bien, la tijera genética. Ya hay enfermedades no oncológicas hereditarias, pero enfermedades sobre todo de inmunosupresión, ¿no? Donde los niños que nacen con una alteración genética muy concreta y que les produce un problema inmunológico que no pueden estar en contacto con el ambiente externo porque pueden tener infecciones severas que les llevan a la muerte, ya se ha empezado a arreglar eso. Entonces, en enfermedades como estas o en procesos como estos, podría ayudar, no va a evitar el riesgo, porque algo que es muy importante es que el riesgo de cáncer de mama no es un riesgo de tengo un gen, tengo un riesgo del 100%, si arreglo el gen, reduzco, elimino el riesgo, no. El cáncer es una enfermedad poligénica, es decir, hay muchos genes implicados. Pero sí que en aquellas personas que tienen mutaciones en genes de predisposición, ese gen tiene un peso enorme. Si arreglamos ese gen, estamos quitando esa parte del riesgo. Entonces, en vez de pasar a ese, vamos a decir, 60-70%, pues a lo mejor nos quedamos con un 15 o un 20%, que ya sería muy importante, ¿no? Porque también sabemos que los hábitos de vida en las personas que tienen alteraciones genéticas también tienen un peso muy importante. Sí, de esto comentaremos también porque es tremendamente claro, más importante de lo que pensamos. Efectivamente, a veces pensamos que bueno, la alteración genética es muy importante, pero no es lo único. Y hay trabajos desde hace más de una década que mujeres con la misma alteración genética, con hábitos de vida saludable, hay menos riesgo de cáncer que cuando no llevan hábitos de vida saludable. Correcto. Por lo tanto, yo creo que sí que tenemos líneas de trabajo en prevención que nos permiten, por un lado, en aquellas personas que ya no tengan acceso a arreglar su alteración genética, poder minimizar ese riesgo y, por otro lado, intentar que nuestra descendencia no herede esa alteración. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, te pedimos que te quedes evidentemente aquí, que vayas también participando. Y ahora vamos a hablar con Isabel Pineros, que es la directora de acceso de Farmaindustria. Hemos querido incorporar, llevamos ya 7 años haciendo las reuniones de estas jornadas, pero queremos escuchar un poco a la industria, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que en los últimos años ha habido un avance muy importante. Y que nos hables un poco también de los ensayos, la investigación, porque muchas veces chicas que son portadoras, chicas que padecen cáncer, a veces el ensayo es su última línea de tratamiento. Entonces, muy brevemente, para situarnos y empezar a hablar de todo esto, nos gustaría ver si nos puedes aclarar si es lo mismo investigación, ensayo, un estudio clínico, ¿es lo mismo, no es lo mismo? O sea que es... Y muchas gracias, Bueno, en primer lugar, Marcelo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que invitar a Farmaindustria en una jornada como esta con pacientes pues es un privilegio, es una oportunidad, ¿no? Para dar voz también a la industria farmacéutica y también, por supuesto, gracias al doctor, porque también nosotros aprendemos, evidentemente, de los investigadores. Acércate un poquito. ¿Sí? No sufras, sí. A ver. Ya está bien. Sí, porque si no tengo que estar así todo el rato. A ver, un ensayo clínico es una investigación, ¿no? Es verdad que un ensayo clínico es la investigación más exigente en la cual, digamos, que puedes obtener con la mejor evidencia posible cuando funciona un abordaje terapéutico o de prevención. Generalmente los medicamentos para estar autorizados necesitan muchas fases de ensayos clínicos. Os puedo comentar, primero hay una investigación básica que es muy importante en este caso, en el caso del cáncer hereditario, porque evidentemente tú no puedes tener un medicamento si no conoces cómo es el origen de la enfermedad y a dónde quieres actuar. Entonces hay todo un proceso de investigación básica que tarda muchísimos años en tener resultados, y es verdad que esa investigación básica es fundamental porque tiene que ser una investigación básica cohesionada, una investigación básica donde lo que publican unos científicos, a lo mejor en un país, sirve de hilo para que otros... Disculpa, cuando dices investigación básica... O sea, no es aplicada es en el laboratorio. Es en un laboratorio. Animales. En animales o no, ni siquiera en animales. Bueno, ahora mismo hay muchísimo tipo de investigación básica. Luego tenemos la fase preclínica, que ya ahí es donde está la parte de animales de investigación, que es donde se prueban esos conceptos que se han desarrollado en una investigación básica. Tenemos la investigación preclínica y luego a partir de la preclínica tenemos lo que se llama ahora investigación translacional, que es cómo pasar de ese laboratorio, esos animales, a la aplicación, a la investigación con las personas.
Y dentro de la investigación de las personas tenemos distintas fases, porque lo que quieres probar son conceptos diferentes. En primer lugar, quieres probar en una fase inicial, cuando ahí tienes un medicamento, si ese medicamento tiene indicios que va a funcionar. Luego tenemos una fase 2, donde ese medicamento ya tiene en otro tipo de ensayo mucho más grande, si ese medicamento tiene visos de ser seguro. Y luego tenemos una fase 3, que ya sería la fase más avanzada, donde pruebas eficacia y seguridad. Cuando has terminado esa fase 3, a lo mejor han transcurrido 10, 12, 14 años. Es muy largo ese proceso porque se tienen que probar muchísimas cosas. Una vez que el laboratorio tiene ya esa fase 3 con un resultado de éxito, lo que hace es preparar un dossier, toda esa información que tiene, y la presenta a la Agencia Europea del Medicamento. En la Agencia Europea del Medicamento están todos los países representados. En realidad, la Agencia Europea del Medicamento es una oficina donde todas las agencias nacionales de los demás países vierten sus expertos para trabajar en la evaluación de los medicamentos. Se eligen 2 países, se realiza una evaluación por pares para que siempre exista pues un país que evalúa y otro país que evalúa lo mismo para poner luego en común. Y lo que se decide en la Agencia Europea del Medicamento es si el medicamento es de calidad, seguro y eficaz. Una vez que se demuestran estas 3 cosas y se demuestra fundamentalmente que el balance beneficio-riesgo, lo que mejora el medicamento, compensa los riesgos que tiene, porque los medicamentos no están exentos de efectos adversos, es cuando se concede la autorización. Pero claro, ese camino que para conducir al éxito a lo mejor han empezado 5.000, 10.000 moléculas para llegar a una. Por eso es muy importante seguir avanzando en la investigación. Y como ha dicho el doctor, en España tenemos una excelente investigación. Es que en ensayos clínicos España está por detrás de Estados Unidos. Es que, y ahora mismo China, es verdad que para algunos medicamentos está poniéndose, pero fijaos lo que es China en comparación con España. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es verdad que en España sabemos hacer investigación, los investigadores que tiene nuestro sistema sanitario son excepcionales, y eso significa que las compañías farmacéuticas, cuando ven el mapa, dicen vamos a España a hacer ensayos clínicos. Cada año aproximadamente pues tenemos en torno a 1.000 ensayos clínicos, y yo tengo aquí el dato, en oncología, fijaros que es el 35%. ¿De los ensayos? De los ensayos clínicos que se inician cada año en España es en oncología. Y dentro de esa oncología, como os he comentado, no es lo mismo las fases iniciales que las fases finales. Bueno, pues el 70% de esas fases, esos ensayos, son en fases iniciales. Eso significa que los pacientes españoles en muchas ocasiones pueden acceder a ensayos clínicos 10 años antes o 7 años antes. Esto, bueno, lo hablaremos en la mesa también después, pero estos son las pacientes, o sea, los profesionales están al tanto de esos ensayos y pueden derivar a pacientes, o somos los pacientes que tenemos que... No, a ver, yo creo que es todo junto. Todos los agentes tienen que estar perfectamente integrados. Las compañías farmacéuticas son multinacionales. Eso significa que tenemos Pfizer, Novartis, tienen oficinas en todos los países del mundo. Todas las oficinas quieren tener sus ensayos clínicos en su país. Vale. Entonces, lo primero que tienen que hacer es decirle a su central, yo quiero que este ensayo venga a España, porque hay un experto en tal hospital y otro en tal hospital que tiene una experiencia en investigación, y el ensayo de mi medicamento allí se va a hacer con éxito. Y eso es muy importante. ¿Y en temas de cáncer hereditario? O sea, ¿tienes constancia de...? Bueno, eso es decir, ¿podríamos tener un listado? Una pregunta. Yo quería preguntar, aprovechando desde mi total desconocimiento, ¿vale? Es decir, como paciente, porque creo que además nos viene genial pues la explicación que nos está dando para situarnos un poco y entender. Nosotros empezamos a oír noticias y claro, cuando tú padeces la enfermedad, ya sea de mama, ya sea ginecológico, de ovario, cuando estás en fases metastásicas, cuando estás en unas situaciones, oímos equidad en todos los hospitales, en todas las comunidades, porque depende de dónde vivas o no vivas, vives o mueres. Es verdad que los mensajes son como muy drásticos y muy bestias, ¿no? Y nos gustaría, o me gustaría, ¿no?, aprovechando que estamos aquí también, si nos puede poner un poco en situación,
¿qué es lo que hacen desde farmaindustria? ¿Cómo se equilibra todo eso? ¿Y dónde está encallada la situación? ¿Cuál es el problema, ¿no? Porque al final hay una parte que decimos, el paciente se tiene que empoderar, pero siempre lanzamos, al menos en AMO, empoderar desde el punto de vista de conocimiento y de trabajar en equipo con tu oncólogo, ¿no? Y debería haber esa relación de confianza en la que tu oncólogo, si tú no sabes cómo hacerlo y puedes, tengas acceso a esos ensayos, a esas oportunidades, a tomar unas decisiones de que a veces no es todo blanco o negro, sino hay que tomar decisiones que se tienen que sopesar o a veces el propio profesional arriesga y apuesta por una línea o por una cosa u otra, ¿no? No sé si nos puede hacer una fotografía o iluminarnos un poco, ¿no?, en este caos para que salgamos aquí con un mensaje y decir, vale, pues entendemos un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Pues nos llegan noticias sesgadas que tampoco conocemos ni dominamos. Bueno, efectivamente es cierto que la investigación se hace en los hospitales y se hace con determinados profesionales, pero ahora mismo yo creo que lo más importante aquí es trabajar en coordinación. No trabajar ni los investigadores ni las compañías farmacéuticas de manera aislada. Y ahora mismo lo que hay que fomentar es esa red que permita que un paciente vaya a un oncólogo, a un profesional, y ese profesional tenga posibilidad de acceder a esa información. Y en eso hay que trabajar, y hay que trabajar todos juntos. Yo creo que el paciente es un paciente que informado y formado indudablemente es mucho más, más poderoso, ¿no?, que controla mejor, pero sí es cierto que los demás agentes también tienen que funcionar. No el paciente tiene que ser el dinamizador. Sí, lo que pasa es que muchas veces es así. Sí, o sea, es así. cuando padeces cáncer, ves que no te está funcionando el tratamiento, busca ese activo, ¿no? Nosotros intentamos siempre, o sea, desde AMO intentamos, siempre decimos que ser un referente para el paciente, y lo que buscamos es dónde encontrar esa información, ¿no? Y quizás es un poco lo que encontramos a faltar, quizás desde Farmaindustria o en otra entidad, de decir, oye, pues que se publiquen esos estudios, que lleguen, porque uno siempre piensa pues que tu médico, tu oncólogo está velando totalmente por ti, ¿no? Perdón, había una pregunta. Bueno, me llamo Sonia. Yo quería preguntaros también un poco, esta parte de la información no nos llega a los pacientes. No nos llega si no lo preguntamos, no nos llega dependiendo de la comunidad en la que vivas, no nos llega dependiendo de la persona que tengamos enfrente, que decida, que quiera o que esté informada para poder informarnos sobre los ensayos que hay. Entonces, hace poco estuve en un congreso de la Asociación Española contra el Cáncer en Vizcaya, y hablaba una chica de Biocruces, de BioVizcaya, y decía que los datos eran públicos. Pero incluso una oncóloga que había allí decía, sí, dicen que son públicos, pero es que, o sea, es imposible verlos, es súper difícil, o sea, no se llega, no sabes qué ensayo te puede valer a ti, o sea, cuando estás en un punto que tienes una recaída, como, Este sentimiento es que es el que tiene todo el mundo, es decir, es público, pero es como dice, está publicado en el BOE. Yo no sé quién se lee el BOE por la mañana, ¿no? O sea, sí. Entonces, ¿no podría haber un registro o desde Farmaindustria no podéis...? Hay una página web que en este caso es del organismo oficial. Nosotros somos Farmaindustria, pero evidentemente todo esto está regulado y, la autoridad competente en este sentido en España es la Agencia Española del Medicamento. Sí. Entonces, la Agencia Española del Medicamento tiene una página web que es el REC, que es el registro RECEREEC. Vale, sí, lo publicaremos. Entonces, ese registro es donde aparece toda la investigación. Claro, es verdad que aparece toda la investigación clínica que se desarrolla en España. Hay que filtrar por patología, proceso oncológico, y ahí puedes tener información de si el ensayo está abierto, si el ensayo está en momento de reclutar pacientes, si el ensayo está ya finalizando. O sea, yo creo también que la administración sanitaria ahí tendría, yo creo que... Si son datos públicos así como comentas, el otro día estaba viéndola, yo creo que lo que vamos a intentar desde AMO es investigar, coger a profesionales que nos ayuden pues un poco a estructurar, ¿no?, toda esa información, porque es verdad que está ahí, toda es increíble lo que hay. Pero bueno, yo creo que es un reto también que, como comentabas antes, entre todos podemos trabajar. Yo creo que también la administración en este caso... La Agencia Española, está al servicio del ciudadano. Pero yo también pido un poco esta parte de la coordinación. O sea, porque ya no es que yo me quiera enterar de si hay un ensayo clínico para mi caso,
es que yo no sé ni cuál es mi caso casi, ¿no? O sea, yo lo único que sé es que acabo de recaer, que no me pueden operar y que no tengo, o sea, no sé cómo decir. Esta parte de la organización entre farmaindustria, los equipos médicos, las comunidades, ¿sabes? Al final te tienes que hacer dueña de tu proceso, efectivamente, pero hay gente que tiene más recursos que otra. Y entonces depende, vuelvo a repetir, el código postal. Y como decía antes Marisa, es como un poco así, pero es la verdad. Sí, pero ahí estamos, yo con esto del código postal, es verdad que se está trabajando, yo creo que todas las asociaciones, nosotros, ASACO, INVI, Sociedad Española, Asociación Española y tal, tenemos que estar activos, como tú muy bien apuntas, Sonia. O sea, realmente hay que estar activos, de hecho es algo que siempre hemos demandado, querer participar, ¿no? Y ese participar pues, significa que tenemos que empezar a formarnos. Nosotros desde las asociaciones lo que intentamos es eso, poner la información, como decía Marisa, ese empoderamiento por conocimiento. Pero es que al fin y al cabo es una situación que tienes que afrontar y sí. Y es cierto que mucha gente busca en el ensayo su última línea de tratamiento. Yo creo que, como apuntabas, o sea, la información está, es trabajarla entre todos. Y permíteme que te comente, porque estás hablando de esos 10, 12 años, ¿vale? Lo cual significa que ahora mismo esos ensayos a los que se hacía referencia y tal, estos son los que verán la luz del medicamento, digamos, dentro de unos 10, 12 si va hacia adelante. Eso es. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es lo que es de hace 10 años atrás. Yo creo que va a haber un salto muy importante, ¿sabes? Claro, es que no nos damos cuenta, bueno, el doctor, por supuesto, es más conocedor de todos los medicamentos, cómo ha ido cambiando, ahora hablo de tratamiento, cómo ha ido cambiando el tratamiento del cáncer en los últimos años. Ha sido una disrupción enorme. Para ponerlo en un símil, empezábamos con unas quimioterapias que, yo siempre digo, esto es matar moscas a cañonazos, y ahora lo que utilizamos es un dron. Entonces, toda esa disrupción, todo ese cambio de enfoque de yo voy a utilizar un medicamento que va dirigido exactamente a esa mutación, eso es un salto, vamos, superlativo, porque permite utilizar un medicamento eficaz sin tener efectos adversos, que en la mayoría de las ocasiones, lo que os he comentado del balance beneficio-riesgo, ahora con esos tratamientos los riesgos están muchísimo más minimizados, aparte de que ese es más eficaz. Entonces, es un salto porque al final cuántico. Nosotros, pues, nuestra generación, estamos aquí, estamos haciendo frente a la situación, porque es una enfermedad, pero en verdad a lo mejor no padeces el cáncer, ¿no? Pero son nuestros hijos, o sea, realmente, si nosotros pensamos en nuestros hijos, que es la próxima generación, decimos, vale, están las medidas preventivas o hay una investigación preventiva, pero también quedarnos tranquilos de decir, oye, si se empieza a manifestar o se forma, ahí la detección precoz, que para nosotros es el segundo paso, y luego el tratamiento, que sería el tercero. O sea, realmente podríamos llegar a tener un control de nuestra situación. De ahí casi que te digo que si eres portador o portadora, vamos, bienvenido sea que lo sepas. Pero hay que comunicarlo a las familias, hay que ir a los consejos genéticos y tal, ¿no? Porque realmente ahora sí que tenemos en nuestras manos, no es como hace unos años, decir, oye, prevención, mira, que me evoluciona, vale, detección precoz y luego tratamiento, entonces a lo mejor pues podemos evitar cirugías más drásticas. Claro, es o sea, que ahora estamos en una situación, estamos avanzando hacia de una forma positiva. Muy positiva, y además es que en este caso lo que es muy importante es tener el análisis, la determinación de los biomarcadores, como has comentado, y cuando hay un medicamento para ese biomarcador es que no se puede perder tiempo. Y en eso también es verdad que hay que trabajar mucho para fomentar la equidad, lo que te has comentado de la diferencia de código postal en el tema de los biomarcadores, porque no es lo mismo que te hagan una determinación de biomarcadores en una comunidad autónoma que lamentablemente la que te pueden hacer en otra. Y en esto sí que también hace falta un consenso y por parte de las autoridades, por parte en este caso del Ministerio, decir no. Estos son los biomarcadores que se tienen que hacer en todas las comunidades autónomas. Que nos consta que están en ello también. O sea, que están trabajando, hay un catálogo de pruebas genéticas y por supuesto, Farmaindustria, la primera que está interesada en que esos biomarcadores se realicen con equidad en todas las comunidades autónomas para que los tratamientos se utilicen con equidad en todas las comunidades autónomas. Ya vamos acabando, ¿tienes datos de cuánto se invierte en España? O sea, la industria en oncología, o quizás en el mundo, porque lo que hacen pues fuera mira, también sí, yo tengo aquí, vamos a ver, fijaros, en I+D
A ver, la compañía farmacéuticas tiene dos formas de invertir en investigación y desarrollo. Dentro de sus propias compañías, hay compañías farmacéuticas que tienen aquí sus centros de investigación y también fuera de sus compañías farmacéuticas. Es lo que llaman dentro de sus muros o fuera de sus muros. Bueno, el año pasado, en el año 22 tengo aquí 1.395 millones de euros en España en investigación en I+D. De esos, 834 fueron en ensayos clínicos y un elevadísimo porcentaje es en oncología, porque ahora mismo la mayoría de la investigación, tanto en España como en Estados Unidos como en Asia, es en oncología. Sí, pues esperemos que dentro de poco que se vaya. Perdona. Sí, por favor. Bueno, pues celebramos que realmente haya toda esta inversión, porque la verdad es que necesitamos. Perdón. ¿Y la inversión en oncología, en qué puesto está? Bueno, ¿en qué puesto? De los primeros, los primeros ensayos, ¿no? O sea, los primeros puestos en ensayos, ¿en qué patología? Bueno, no lo hemos podido bucear, porque son datos que las compañías farmacéuticas nos facilitan, pero no con tanto detalle. Un poco por lo que tenemos visto, y a lo mejor pero es un porcentaje muy alto. Sí, y yo entiendo que al cáncer de mama pues hay bastante, según, claro, tener en cuenta que este año hay 36.000 mujeres y hombres que van a padecer. Un poco por lo que se habló en el Congreso, que el primer cáncer que a nivel de investigación que se está investigando es el de próstata. También, porque es el para hombres. Y el de, bueno, pues eso, luego ovario, útero, mama y demás, pues estamos hablando ya del 10º para abajo, ¿no? Yo creo que también va un poco en proporción. Hay un tema de género también. Sí. Bueno, pero también hay ahora mismo investigaciones que se dirigen, que son ensayos clínicos especiales, que se llaman ensayos clínicos Umbrella, ensayos clínicos Basket, que van dirigidos a una mutación con independencia del cáncer que haya desarrollado esa mutación. Y hay algunos medicamentos, que son los agnósticos, que se llaman, que van dirigidos a una mutación, y el ensayo clínico pues está formado por pacientes que a lo mejor tienen cáncer de tiroides, cáncer de mama, que tienen esa mutación. Son medicamentos agnósticos, y los ensayos clínicos son los ensayos clínicos Basket. Utilizas una población de pacientes que tienen una mutación con independencia de dónde hayan desarrollado ese tumor. Y eso es un enfoque también muy novedoso, y ahí ahí va directamente dirigido a una mutación genética. Pedro, ¿qué querías? Yo me gustaría comentar algunas cosas que yo creo que es importante. Es decir, después de haber oído todo, yo creo que independientemente de que sea muy dependiente del nivel cultural de la población, el papel de la educación de la población es vital. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. No puede ser que enviemos cartas para invitar a hacerse una mamografía al 100% de la población femenina de una determinada comunidad que tiene 50 años o más y acuda a un 20% de la población. Eso es una realidad. Y eso ni es culpa del político, ni es culpa del médico, ni es culpa de la enfermera, es una culpa nuestra propia de la población. El 20% de la gente hay comunidades que va un 20% y comunidades que van un 70 o un 80%. Y eso va más allá del código postal. Por lo tanto, primera cosa, tenemos que educarnos, todos como población, ya no hablo profesionales versus no profesionales. Programa de prevención de cáncer de colon, donde hay que hacer un test de sangre oculta en heces, que es una muestra no invasiva, rápida, sencilla, que cuesta €1. Hay comunidades que va un 30% de la población a recoger la muestra. Entonces tenemos que asumir también nuestro papel proactivo. No nos van a llevar el mamógrafo a casa, ni nos van a llevar el kit para hacernos una prueba. Tenemos que promovernos. Entonces la educación en ese aspecto es fundamental. En cuanto al tema de los ensayos clínicos, existen esos registros y existen herramientas para saber qué ensayos. Quizá lo que falta es un poco de comunicación o coordinación. Yo estoy de acuerdo en que eso tendría que estar mejor coordinado, pero existen las herramientas. Y a todos los servicios nos toca actualizar mensualmente o trimestralmente qué ensayos tenemos, cómo están, si están abiertos, si están cerrados. ¿No? O sea, eso nos da muchísimo trabajo en los servicios. Este hospital tiene 300 ensayos clínicos en oncología abiertos.
y tenemos que actualizar periódicamente para esos registros en qué situación se encuentra. Lógicamente no están actualizados en tiempo real, es decir, si se cierra hoy, igual sigue apareciendo como abierto hasta el próximo mes. Pero bueno, en general se actualizan a cambio de un esfuerzo importante porque no existen sistemas automatizados. Hay que coger una persona y que se dedique a mirar en nuestro caso, nuestros 300 ensayos en qué situación se encuentra. Y luego algo que yo creo que igual conviene recordar también, si un paciente no tiene... No digo que desconfíe, pero cree que puede haber otra opción, siempre hay la opción de una segunda opinión en todas las comunidades autónomas y se utiliza muy poquito, muy poquito. Ya, sí, pero digo, volvemos a lo mismo, educación. Sí, volvemos a lo mismo, educación, pero existe esa figura de la segunda opinión. Y en nuestro país todas las comunidades tienen centros de excelencia, es decir, esa segunda opinión la va a hacer un profesional que es experto, que además puede ser líder de opinión internacional y que su principal preocupación es el paciente. Y existe una movilidad, es decir, cuando hay un ensayo clínico, y lo puede comentar Isabel, si yo tengo un ensayo clínico en Madrid y viene un paciente de Cuenca, aparte de que la comunidad de procedencia autorice esa salida del paciente para ser, porque eso tiene un coste, el propio ensayo cubre mucho de los costes que significa que ese paciente se desplace. Entonces, vuelvo a decir, creo que hay que hacer mucha labor de educación en la población, no solo en los pacientes, en la población que no es paciente también, porque los cuidadores de esos pacientes también deben conocer todo eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que es un poco lo que apuntan, que claro, tú estás en tu vida normal y de pronto te dice eres portadora o tienes cáncer. Entonces, claro, tú no tienes que saber, no tienes por qué saber nada ni de cáncer, ni de diabetes, ni de Alzheimer, ni de nada. Entonces empiezas a informarte, pero tú estás en shock, generalmente la gente que tiene a tu alrededor te ayuda más y vas al médico. Vas al oncólogo y tal. Yo creo que ahí el papel es un poco, como apuntabas antes, Isabel, entre todos, nosotros desde AMO, ASACO, INVI, todos, debemos llegar a esas pacientes para informarles, ¿no? Luego os hablaré de la aplicación móvil que estamos haciendo, precisamente para decir, oye, si no estás... empoderar por conocimiento, ¿no? O sea, tienes derecho a una segunda. Planteamos, por ejemplo, que luego hablaréis en el cáncer ginecológico, la intervención, o sea, te van a operar de cáncer ginecológico, de ovario, ¿este centro es un centro que opera habitualmente o operan 3 y en aquel operan 30? Pues te tienes que ir a donde operan 30, ¿no? Ese conocimiento es esa formación. Y ahí yo creo que con SEOM también estamos haciendo un trabajo y con Fundación Médico espero que también, que digamos, oye, sois los profesionales cuando tratáis a un paciente que digas, oye, pues te vamos a poner este tratamiento, tal, y te aconsejo que vayas a estas 2 o 3 asociaciones que te pueden ayudar pues, a afrontar esa primera inicial. Yo creo que esa es la evolución a la que hacías antes referencia y es un trabajo entre todos, sin duda yo creo que es entre todos. Pues, ¿tenéis preguntas por aquí? Porque vamos acabando. Mi nombre es María, vengo de ASACO y bueno, quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho usted sobre el cribado que se hace, por ejemplo, de mama. A mí me ha llegado recientemente el de mama, porque este año cumplo 50, y lo llamé para decirle que bueno, que yo estaba totalmente de acuerdo con eso, pero que a mí ya me hacían el seguimiento porque soy paciente de cáncer de ovario, me hice una mamografía en septiembre y yo lo que observé es que los datos no estaban cruzados con el hospital. Entonces me dio la sensación como de que por un lado va la comunidad y por otro lado va al hospital siendo privado, público. Entonces, claro, al final consta como que yo rechazo esa posibilidad que se me da, pero yo no la rechazo, simplemente es que ya me hice una mamografía, ¿cómo me voy a hacer otra ahora mismo? Entiendo yo, tengo la próxima revisión ginecológica en Ramón y Cajal en mayo. Entonces eso es lo que veo, que muchas personas puede ser que no es que lo rechacen, sino que le ha pasado exactamente igual que a mí o que a mis compañeros le puede pasar cuando les llegue. No sé, gracias. No, cuando se rechaza, cuando se rechaza, es decir, no existe una información cruzada porque una cosa es el programa de salud pública de cada comunidad y luego la historia clínica electrónica de cada hospital. Cuando un paciente, como es su caso, que además es fenomenal, porque llamó para decir por qué no iba, se recoge el rechazo y motivo del rechazo. Yo cuando hablo de que hay comunidades donde va un 20%, es que no aparecen. Y eso no puede ser. Eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor. O sea, hay casos específicos así de personas que tienen mucha conciencia de su cuidado. Pero en general, y yo soy paciente y soy la primera, cuesta muchísimo
Quizá por todo, por el impacto, por la cultura, por dónde se ha nacido, o sea, hay muchos factores los que influyen en qué podemos hacer. Ya sabemos que no se debe fumar, que no se debe beber, que hay que comer bien, que hay que hacer un montón de cosas, que hay que ir al médico, pero el paciente como tal o la población enferma en potencia le cuesta mucho dar esos pasos. Yo ahí veo esa otra parte y es cierta. Y aquí, para alguna que tenga esa responsabilidad hay mucha otra que no realmente cuesta. Y para ir acabando, decir, ¿no? Y esto que luego va a quedar publicado y tendrá bastante visibilidad, espero que decir que la gente que ahora, esta generación que nosotros somos, quienes estamos padeciendo, como se ha padecido cáncer o somos portadores de una mutación genética, tenemos que formar a los que vienen por detrás nuestro, ¿vale? Es un poco, yo creo que son nuestros hijos, sean pequeños o los que ahora son adolescentes, que ellos tienen que subir y tienen que crecer con una cierta normalidad. Es decir, yo recuerdo a mi madre, siempre pongo el ejemplo, mi madre no ha pronunciado la palabra cáncer nunca. Eso ya muestra como que no lo afronta, como que es que, claro, antiguamente mi madre tiene 80 años, era cáncer igual a muerte, ¿no? Nosotros estamos trabajando en AMO para decir, oye, cáncer igual a vida. Cáncer no es ponte un pañuelo, que si te lo quieres poner, póntelo, pero ponte guapa, es decir, no quédate en casa y que te lo hagan todo, sal y muévete, ¿no? Es decir, tenemos que normalizar, y eso, como bien apuntaba Marisa, es por conocimiento. Ella siempre, además, utiliza una palabra que me encanta, que es, tienes que custodiar tu salud, pero ya no solo del cáncer, es que puede ser que seamos portadores y te dé un ataque al corazón o te tengas otro problema, ¿no? Entonces, ese es el mensaje yo quiero lanzar ese mensaje positivo. De verdad, farmaindustria, profesionales, la industria, todos están trabajando muchísimo. Estamos viendo resultados de hace 10 años, pero es que yo creo que los próximos 10 va a ser exponencial, no va a ser progresivo. Y nada, yo creo que también es responsabilidad nuestra de que la gente que viene por detrás nuestro pues suba con mucha más fuerza y que esto sea una situación más en tu vida que tienes que afrontar y se puede superar. Ya está. Agradeceros enormemente, muchas gracias por venir y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.